otras es zoobentos. Y lo que ustedes están viendo aquí en esta planilla es una pequeña representación de la comunidad fitoplanctónica, de un grupo que seguramente, de unas algas que ustedes seguramente deben haber escuchado en el verano, sobre todo, que son las cianobacterias. ¿Sí? Estas cianobacterias son un grupo de algas, ¿sí? Que en determinadas condiciones ambientales, por ejemplo, voy a mencionar algunas: temperatura, aguas quietas, determinado pH y nutrientes suficientes, lo que pasa con este grupo de algas, comienzan a reproducirse. Se reproducen y forman esa floración o bloom de cianobacterias. El problema de estas floraciones es que pueden ser potencialmente tóxicas. ¿Sí? En base a determinados niveles guías determinados, valga la redundancia, por la Organización Mundial de la Salud y por un grupo de investigadores de cianobacterias de Argentina, se determinaron estos niveles guía que están abajo a la derecha, en donde podemos ver el agua como uso recreativo y el agua para consumo. ¿Sí? Obviamente los niveles guías se basan en la cantidad de células por mililitros que puede haber de cianobacterias, ¿sí? Potencialmente tóxicas. Es decir, si paso un determinado rango y siguiendo la metodología del semáforo, bueno, puedo pasar del verde, paso al amarillo, el amarillo pasa al rojo. ¿Qué implica eso? Implica un monitoreo más frecuente. En una determinada cantidad de células por mililitro, lo que se hace es, bueno, habría que hacer un estudio de toxinas, qué cantidad de toxinas hay, en fin. Hay una serie ya determinada, un protocolo ya bien definido. Como mostramos en la diapo anterior, vieron que en el tramo superior, en la fila de biológicos, la presencia de cianobacterias estaba en el verde, ¿sí? Esto es agua para uso recreativo. Es decir, encontramos en el año 2023, ¿sí? Esto es, sí, hay que aclarar, sí, solo de este año, no hubo más de 20.000 células por mililitro, es decir, no encontramos en el nivel verde, ¿sí? Ahora, fíjense que en el embalse, hoy que le mostraba a Roberto esa transecta de las E4, esas estaciones que estaban en la margen derecha, en el centro y en la margen izquierda, sí, en la margen izquierda vimos un poco más de 20.000 células por mililitro, es decir, pasamos del semáforo verde, pasamos al amarillo, ¿sí? ¿Qué implicaba eso? Bueno, hacer un monitoreo un poco más frecuente, ver, y acá es la importancia del que hace el monitoreo, ¿sí? El primer contacto que tenemos nosotros en el laboratorio es el que va a muestrear. Porque el que va a muestrear es, si está mal hecho el muestreo, todo lo que viene después va a dar mal. Entonces esa es la importancia de esta charla del monitoreo, ¿sí? Tiene que ser gente con experiencia, ya te dice, mirá, te estoy mandando 40 muestras, pero de esas 40, mirá que hay 2 donde yo vi una floración. Bueno, ese tipo de datos, ese tipo de detalles es importante. Y fíjense aquí, esos 2 casilleros amarillos, es justo en la margen izquierda, que es una de las características que yo les mencioné, que les gustan las cianobacterias, es de aguas quietas, ¿sí? La margen izquierda, que es nuestra costa, esa zona es de aguas quietas, ¿sí? Pues, hay una bahía. Hay una bahía y bueno, se puede haber acumulación de nutrientes y de temperatura a nosotros nos sobra, así que eso es inevitable. ¿Mm? Pero aún así no encontramos la amarillo. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, porque así lo dije. Estos son los subembalses, ¿sí? Fíjense, esta es la fila de biológicos y aquí encontramos algo interesante. Este es un subembalse que es el arroyo Saimán. En el arroyo Saimán está en rojo y bueno, encontramos una concentración superior a las 100.000 células por mililitro, ¿sí? En este año, que fueron 4 muestreos. Otra cosa interesante de poder ver es que aquí
No, aparece acá. Este casillero pertenece a un punto de muestreo del Saimán, pero aguas arriba. Y este casillero que está a la izquierda, que es rojo, pertenece al Saimán, pero cerca de la desembocadura. Fíjense, bueno, es lógico pensar eso. Y sí, ¿por qué? Porque en la desembocadura se está juntando todo. ¿Sí? O sea, da pie a que comencemos a tener en cuenta algún tipo de estudio de cuencas, si hay algún tipo de descarga adicional que no está registrado. Pero es evidente que, y esto ocurre no solo con las cianobacterias, sino que claro, con las comunidades zooplanctónicas, como fitoplanctónicas, como zoobentónicas, por decir dos parámetros. Y también microbiológicos. Claro. Fíjate, vos en todas las salidas de los subembalses urbanos encontrás en los parques microbiológicos los parques todo rojo. Hay una concentración, digamos, de microorganismos, digamos, de heces, ¿no? Vamos a decirlo así, francamente, digamos, restos de heces que terminan contaminando Entonces, digamos, por eso yo les decía hoy que creo que los subembalses, digamos, en los lugares donde hoy tenemos que poner el ojo con las cuencas, digamos, para ver cuáles son las cuestiones adecuadas a tomar para poder que no siga pasando. Porque tenemos un lugar complicado. Sí, les decía que si tenemos en cuenta dos parámetros como densidad o diversidad de estas comunidades, vemos que en la desembocadura esos índices explotan, ¿sí? Si es diversidad solamente riqueza específica o diversidad del llano y bueno, que tiene en cuenta la riqueza como la abundancia de cada una de ellas, esos índices explotan en la desembocadura. También hay casos, fíjense, por ejemplo, el Tindapoy, otro arroyo rural, que fíjense que es tan blanco, es decir, que había una concentración de cianobacteria inferior a las 500 células por litro. Es decir, esto es muy dinámico. Eso es lo importante del monitoreo. Y de mi parte, la parte biológica, la toma de agua de posada, que es esta columna, fíjense, en este año la concentración de cianobacterias estuvo por debajo de las 500 células por litro, y en la toma de agua de Ituzaingó estaríamos en un semáforo de color verde. De todas maneras, eso ocurrió, fue algo que ocurrió y no se prolongó en el tiempo. Fue el muestreo de febrero del 2020. Claro, pero como acá lo pusimos como episodios, no como valores en sí, sino que, bueno, hubo no registro de ese episodio dentro de este monitoreo que se hizo este año. Sí lo hubo. Bueno, ¿qué condición tuvo? Bueno, fuerte, media, baja, y se lo valoró así, sin ponerle fechas y sin ponerle valores. Simplemente hablar de lo que es este año. Y creo que ahí está, y no fallaría la parte del cosa nada más. Bueno, acá vienen las leyes, que es lo que hablaban las chicas, y me parece sumamente importante que esto se hable, que se trabaje, porque como les dije al principio, estamos hablando de un solo río, no puede ser que nos manejemos con normativas diferentes, con criterios diferentes para el cuidado. Podremos no compartir, porque puede pasar que no compartamos lo que queremos de las cuencas que están aportando, o que querramos hacer lo que a nosotros nos parece dentro de esas cuencas para que después terminen aportando al río. Puede ser que sea divergente. Y no digo que no, porque cada país tiene su criterio, digamos. Pero bueno, un punto en común tenemos que tener. Un punto en común, dos puntos en común tenemos que tener. Para decir, bueno, nosotros estamos detrás de esto, necesitamos que esto se organice, se controle. Por ejemplo, en este caso sería saber exactamente de qué elemento estamos hablando. ¿Sí? Es decir, bueno, Paraguay, ¿qué tipo de herbicida, qué tipo de plaguicida está ocupando? Para que nosotros lo podamos buscar, porque es como nada. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que esto era todo. En realidad hay otro más, pero no tiene mucha importancia. Esto es un poco lo que queríamos comentarles de lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo con respecto a Alta Sirenita y Comic, y espero que, bueno, que
que sigamos hablando de todo este tema con amenidad. Muchas gracias. Bueno, aplauso. Sí, cómo no. Se vinculaba esto a la causa de muerte de los elefantes. No piensa animales de ese tamaño. Sí. Mueren por tomar el agua contaminada. Entonces, acá en Misiones, ¿cómo será el nivel? No, pero se puede afectar, no sé, a las vacas, a los Existe muchísima información de cianobacterias que sí, de hecho, sí afecta muchas veces este tipo de floraciones que ocurre, el olor, tienen unas biomoléculas que son, que emiten un olor que atrae mucho a los perros se suelen revolcar en la costa, y esos son los primeros perjudicados que hay. También hay mucho registro en la provincia de Buenos Aires, muerte de ganado por floración de cianobacterias, y también en Brasil, en Caruaru, tenemos el ejemplo típico mundial de un sanatorio de enfermos de diálisis. Al término de un mes se murieron alrededor de 50 pacientes porque en el tanque de agua del sanatorio había una floración de cianobacterias. Hay registros en Australia, hay registros en África, hay registros en Argentina, hay muchos registros, y especialmente, ¿qué se hace? A ver, puedo hablar de tomas de agua en el dique San Roque, puedo hablar de tomas de agua en la ciudad de Concordia, donde está el embalse Salto Grande. Al tener constantemente floraciones de cianobacterias donde toman el agua para la ciudad, han tenido que implementar un sistema de carbono activo y ozono para disminuir la carga de cianobacterias. Entonces, hay muchísimos estudios Y supongo que soluciones también estarán prácticamente muchísimas soluciones. El tema del ciano es que, dato, estas toxinas son endotoxinas, ¿sí? Es decir, si pasan por un filtro, lo que uno está haciendo es romper la célula y estás empeorando la situación. ¿Por qué? Porque estás liberando la toxina al medio acuático. Entonces ahí se emplea, primero se rompe la célula, después se emplea un tipo de carbono activo, después se pasa por ozono. Requiere una inversión considerable de las plantas potabilizadoras para tratar, pero lo tienen que hacer. Dato de color, el dique San Roque, es tan común la floración de cianobacterias que cuando no había cianobacterias la gente llamaba a la municipalidad diciendo, ¿por qué no está verde mi agua? Fíjate la percepción de eso, ¿no? Estaban preocupados porque el agua no estaba verde. Bueno, la municipalidad estaba en chocho que no estaba ocurriendo eso. Pero bueno, sí, hay mucho registro, se sabe mucho y se sabe cómo tratar. No sé si contesté. El año pasado. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Todavía no se había ido de AMPA hacía Sí. Hacía tiempo tuvimos que hacer un seguimiento entre el laboratorio de corriente, el MEC, los AMEP. Sí. Todo el Bermejo se había puesto verde y tuvo que incorporar todo el tratamiento, a todas las plantas, el tratamiento de carbono activado para poder. A ver, no hay que salir corriendo espantado, gritando, nos vamos a morir porque hay una floración de cianobacteria. No. Nosotros vimos en el verano 2004, verano del 2005, picos de cianobacteria, sobre todo en el verano, en esta zona de los muestreos que les mostró el ingeniero. Desde ese
desde el 2006 nosotros los informes venimos presentando tipos de carteles que debería de haber en las playas, tipos de folletos con un vocabulario ameno, un vocabulario accesible para la gente común. El hecho de que, bueno, esto es lo que yo te digo, no salir corriendo, pero no, cuidar. claro, no preocuparse, pero sí ocuparse del tema, ¿sí? Siempre con recomendaciones certificadas por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, esto logró varios talleres de científicos relacionados con la cianobacteria y se logró uno de los niveles guías de agua de consumo. El tema es que no hay una ley nacional. Eso, si bien tenemos alguna que otra disposición en la provincia de Buenos Aires, cómo tiene que actuar Concordia, si hay floración, pero son cuestiones muy puntuales y municipales, pero no hay una ley nacional. Licenciado, parece que hay una pregunta A ver. del sur. Yo no sé cómo me aparezco. Yo quería preguntar, que me pareció que vi en ese Excel que pasaron recién, bastante colorado con el tema de los microbiológicos, de coliformes y todo eso en los subembalses. Y la pregunta es, ¿los subembalses han mejorado o empeorado la situación? Digamos, ¿la existencia del subembalse mejora o empeora la situación de contaminación con coliformes, por ejemplo? En realidad, le paso a contestar lo que usted pregunta. Particularmente creo que el subembalse tiene condiciones que son mucho más sensibles que cualquier curso de agua que está corriendo, ¿sí? Entonces, la oxigenación, la velocidad de paso, la dilución, todo se complejiza, digamos. Yo creo que hay que trabajar sobre las cuencas justamente para mejorar los aportes, digamos, que uno entiende que están ahí, que no se vuelve. Hay que empezar a controlar las cuencas. Digamos, acá hay un problema real que vos tenés una salida de un sistema donde lo está sobrecargando. Yo no tenía fotos, pero no las puse, donde en esta última campaña que nosotros hicimos, había tanta maleza en uno de los puntos de toma de muestra que no pudimos tomar la muestra el día que hicimos. Del pasado, una lluvia muy grande, se lavó completamente, digamos, eso. ¿Qué significa esto? Que también hay acontecimientos, digamos, naturales que ayudan, que pueden ayudar, digamos, a esa limpieza, pero también es un lugar sensible. Es un lugar sensible. Puedo encontrar que hoy en día ahí se magnifican por ahí efectos que por ahí en otra parte de la región no estás teniendo. O no estás advirtiéndolo porque tenés condiciones que permiten que eso no se concentre, que no se valorice tanto, porque pensá esto, el caldo de cultivo que es tirar materia orgánica, que eso quede ahí, que no se vaya, que no se diluya, y que si bien las plantas pueden ayudar, digamos, en un proceso, digamos, de captación de estos nutrientes, pero hay que ver lo que se tira. Tiene una capacidad también esto. O sea, les quiero decir que, bueno, yo creo que son lugares sensibles. Y a la pregunta concreta, creo que sí, que no está. Son lugares complejos. Para mi gusto, son lugares complejos que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta es tener mucho cuidado, digamos, de cómo se maneja el entorno, cuáles son las medidas a tomar para que eso no se vuelva a un lugar complicado, digamos, con respecto a la gente que vive alrededor. Esa es mi apreciación particular. Gracias. No sé si fue. Bueno. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere contar algo? Nos despedimos a los aceptantes, al ingeniero Roberto de Mateo, y al licenciado Víctor Llanos, de la Universidad Nacional de Misiones, en este trabajo en conjunto que vienen desarrollando con la Entidad Binacional de la Ciretá y con el COMIT, Misión Mixta Argentina Paraguaya del Paraná. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Saludamos también a los de la represa de Salto, de la ciudad de Concordia,
Así que bueno, a ellos también les mandamos un gran cariño, un gran saludo. Aparte de toda la gente que está aquí coordinando en esta segunda jornada del sistema acuático, mientras se van acomodando para su salida. Nos vamos yendo. Gracias. Gracias. Ingeniero, licenciado Víctor Llano. Pongamos entonces al doctor Juan Pablo Rux, director del Instituto de Ictiología de la UNE. Nos va a desarrollar resultados de toma de datos de calidad de agua en proyectos que se ejecutan en convenio EBI-UNE. Le damos la bienvenida con el aplauso. Acá te quedó la mochila. Agradecemos por supuesto a la señora Lorena y a la senadora de este evento, la ingeniera Cintia Bogarín, por todos los detalles, a todos los colaboradores que están trabajando también en el Zoom, al público en general, que nos están comentando que cada vez son más los que se van sumando, así que estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Y después vamos a estar escuchando una disertación más o seguramente un tiempo libre para que puedan almorzar. Ahí está, a mi izquierda. Muy buenos días. ¿Pueden conseguir un micrófono? Como quiera. Allí atrás no se escucha un poquito ventana con el ruido del aire. Vamos a conseguir un micrófono, parece, así que vamos a guardar un ratito. Pueden aprovechar para tomar agua, ir al sanitario. Agradecemos la presencia de la licenciada Alicia Carazágua también, muchas gracias. Vino a ofrecer una gaseosa, te dije que no ahora, la licenciada. Así que unos minutos más, damos un micrófono. No sé si se me escucha bien o no. Daniel, ¿me escucha bien? Saludos entonces. Que quieran tomar agua, renovar el mate, tomar un cafecito. Ya continuamos. Problemas técnicos tradicionales. Ezequiel. Ezequiel con Z.
¿Sabes qué? ¿Por qué no funcionaba? Porque el ID que me enviaron y todo estaba mal, pero le pasó a otras personas también. Me cambiaron el ID y con un link me dieron un link y entré enseguida. El problema era este, que yo tenía, que era un problema de ellos, ¿viste? Sí. Claro, decían, Fernando, te estamos llamando, pero... A ver, si habla el señor, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. escuchamos, dale. Hola, hola. Bueno, ahora parece que mejoró el audio, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. Agradezco a la entidad binacional Yacyretá la invitación que hicieran a la Universidad Nacional del Nordeste para estar en estas segundas jornadas. Yo en realidad voy a hacer una continuación de la primera charla que dio el doctor Sebastián Sánchez en el Día Mundial del Agua, hace unos pocos meses atrás en Ituzaingó. Él habló de los distintos parámetros que nosotros tomamos en calidad de agua y también habló de un trabajo que venimos desarrollando con el tema de búsqueda de bioplásticos en peces en el río Paraná. Y entonces, en la propuesta que le hiciera a la EBI para trabajar en el día de hoy, es poder contarles desde la mirada de la fauna íctica, porque esa es la tarea que hacemos nosotros desde la Universidad Nacional del Nordeste para con la EBI en estos proyectos. Nuestro centro, nuestro foco de trabajo son los peces, pero la calidad del agua, que es el ambiente donde viven estos animales, tiene su importancia, posiblemente no de un punto de vista tan relevante como los que mencionaron anteriormente, pero sí tiene una valoración para poder analizar los distintos parámetros en cuanto a poblaciones, distribución, riqueza de especies y también todos los problemas que ocurren con la sobresaturación, con las mortandades de peces por calor o por frío o por falta de oxígeno. Bueno, yo soy Juan Pablo Ruth, soy recibido en la Facultad de Ciencias Veterinarias, soy veterinario y después doctor en veterinaria, y gracias a los trabajos de peces me dieron la posibilidad de presentar mi tesis doctoral. Yo trabajé en parasitología y detectando un parásito típico de los peces de agua dulce, pude utilizarlo como un bioindicador de impacto ambiental y con eso hice mi trabajo de tesis para poder aportar algo a la ciencia que sea de utilidad para la región. En esta oportunidad les voy a contar que nosotros con la EBI tenemos dos proyectos en ejecución. El primero se denomina monitoreo y evaluación de los recursos pesqueros aguas abajo de la represa. Acá la suerte también que tenemos es que hace mucho tiempo venimos trabajando en una coordinación y en una sinergia importante entre la UNAM y la UNE. La UNAM se encarga desde la represa para arriba y la UNE desde la represa para abajo, pero en un proyecto en conjunto que tenemos, las dos instituciones trabajamos en forma conjunta en las instalaciones para peces de la central hidroeléctrica. Bueno, este proyecto tiene como... Oh, ¿se fue? Tiene como objetivo general el de aportar información sobre la fauna íctica de este tramo del río Paraná, desde el pie de la represa hasta la zona de confluencia con el río Paraguay. Y entre las distintas características, nosotros tenemos distintos lugares de muestreo al pie de la represa, como pueden ver acá, al pie del... Bueno, no marca.
Bueno, al pie de la represa tenemos otro sitio de muestreos a la altura de Itaibaté y 2 sitios de muestreo exploratorio en la localidad de Puerto Abra, Repesqui, un lugar de pesca deportiva muy conocido en la zona, y Puerto González, que es un lugar que está ubicado 5 kilómetros aguas arriba de Paso de la Patria. Y también tenemos muestreos exploratorios que hacemos con pesca eléctrica, con el fin de no sacrificar tantos animales, sino que narcotizar los animales, hacer todos los muestreos que tengamos que hacer y volver a devolverlo al agua sin problema. ¿Y para qué todos estos análisis? Con el efecto de hacer evaluaciones y recomendaciones desde el punto de vista de poblaciones de peces y migraciones con relación a los caudales turbinados y también por descargas de vertederos, como así también estudiar los posibles problemas de sobresaturación gaseosa y problemas que hay también con mortandades frecuentes en las zonas. Este trabajo lo venimos haciendo del año 1994 a la fecha, o sea que este año estamos cumpliendo 39 años que venimos a trabajar a la EBI mensualmente con este tipo de trabajo. El otro trabajo, que se denomina monitoreo y evaluación de la fauna íctica transferida por las instalaciones de peces de la central hidroeléctrica Yacyretá, tiene como objetivo determinar la composición específica de peces que utilizan este sistema de traspaso de peces en la central hidroeléctrica, estudiar también sus parámetros poblacionales, ver cómo son transferidas hacia aguas arriba al embalse. No se ve la También, presentación. pido auxilio a los colegas de la EBI. Gracias por avisar. ¿Qué? Y la idea con este proyecto es proponer medidas para mejorar la eficiencia de este pasaje de peces por la central hidroeléctrica y ver cómo se puede mejorar la eficiencia en el sistema de atracción cuando el lago está en cota 83, como es la que está actualmente. Y la importancia de este trabajo es que este proyecto, como les dije, lo hacemos en forma conjunta entre la EBI, la UNAM, y la EBI, la UNAM y la UNE, y este trabajo en forma conjunta lo comenzamos en el año 2000, y en ese momento voy a aprovechar porque está acá presente el licenciado Héctor Roncati, era el representante técnico por la UNAM, y quien les habla por la UNE. Héctor se fue un poco más arriba, yo todavía sigo en la misma situación que en el año 2000, sí, pero me falta poco. Bien, ¿cuáles son nuestros sitios de muestreo? En el primer proyecto, que es el de los recursos pesqueros, acá los voy a usar el RRPP como recurso pesquero aguas abajo. Como les dije, muestreamos al pie de la represa, a Itaibaté, a 80 kilómetros de la represa, y después 2 lugares que están más alejados, como el caso de Repesqui y Puerto Abra. Y acá pueden ver, a nivel de la represa propiamente dicha, los lugares de muestreo tienen un nombre propio de la zona, se llama Paso en Baracayá, y es al costado de donde está el canal de navegación que está sobre la costa argentina, ¿sí? En el caso de los muestreos que hacemos para las instalaciones para peces en la central hidroeléctrica, trabajamos en las instalaciones de margen izquierda, que es lo que está sobre el lado argentino, y margen derecha, pasando toda la sala de máquina, está la otra escala de peces que se denomina margen derecha, y ahí ustedes, para que puedan ver el esquema, nosotros el muestreo de peces lo hacemos acá arriba, pero el estudio de la calidad de agua hacemos a lo largo de todo el canal de atracción de peces que comunica aguas abajo con el ascensor y después el transporte de estos peces a aguas arriba. Y acá pueden ver la primera parte del canal, donde podemos ver luz del ambiente natural con los peces en esa presencia, en la mitad del canal, y acá cuando están cercanos al ascensor, y en esta zona cuando se ejerce la acción del ascensor con estos 15.000 litros de agua que suben los peces. Bueno, ¿qué datos tomamos nosotros? Y acá les pido perdón a los que hacen estudios ambientales y los que hacen también calidad de agua. Yo uso a la calidad del agua como una metodología más
dentro de lo que es el estudio de la fauna íctica. No me dedico puntualmente a calidad de agua. Nosotros a todos estos datos los llamamos datos ambientales. Hoy aprendí algo nuevo, que hay que trabajar con ambientales y meteorológicos, hidrológicos y de calidad de agua. Yo lo englobo a todos en la misma metodología. Trabajamos con información secundaria que proviene de datos que nos provee la EBI o que nos provee la Prefectura Naval Argentina, como ser caudales, afluentes, efluentes del vertedero brazo principal, los turbinados del brazo principal, del vertedero brazo Añacuá, y los niveles hidrométricos en las distintas secciones del río que nos provee mensualmente la Prefectura Naval Argentina. También la EBI nos provee los datos de funcionamiento de la bomba principal, de las difusoras y de las bombas atractoras para peces en la central hidroeléctrica. La información primaria que la tomamos in situ nosotros tiene que ver con la fecha, la hora del muestreo, temperatura del aire, temperatura del agua, pH, oxígeno, bajo las dos formas de saturación y de miligramos por litro, conductividad, que la tomamos por la reacción hacia la corriente eléctrica, la turbidez, la transparencia, la profundidad, ya sea en la zona de colocación de redes como en el canal de atracción a nivel de la central hidroeléctrica, el nivel de restitución también a nivel de la central hidroeléctrica, y la cota del lago, que es el nivel superior que necesitamos tener como dato. Básicamente algunos de los equipos que utilizamos, y les diré que en la actualidad es el equipamiento más caro y que más cuesta mantener por todo lo que es un equipamiento importado y que lamentablemente hoy nuestro sistema económico no juega a favor nuestro a nivel de investigación. Reponer estos equipos es bastante costosísimo y mantenerlo más aún todavía. Bien. En esta primera parte voy a hablar exclusivamente de recursos pesqueros aguas abajo, y acá les traigo una gráfica para que ustedes vean que con todo el trabajo que venimos haciendo del año 1994 a la fecha, construimos estas tablas de información que son datos históricos, y acá lo que está representado es datos que tomamos, en este caso puntualmente para una especie de peces que es el sábalo, tanto en Ituzaingó como en Iteibate, y lo que acá hacemos es una gráfica de cómo es el comportamiento de la gónada del pez con respecto a la reproducción. Los peces no son animales de sangre caliente, son animales de sangre fría, entonces mucha parte del año, cuando la temperatura es baja, están en una etapa de reposo en su aparato reproductivo, y cuando componentes ambientales como el aumento del fotoperíodo y el aumento de la temperatura del agua estimulan la hipófisis manda una hormona sanguínea hasta los ovarios, los testículos, y estimulan a que empiecen a madurar. Y entonces, para nosotros es importante porque podemos determinar cómo se comportan año a año estos peces con respecto a la reproducción y a la generación de nuevas poblaciones de peces en el ambiente natural. Lo que se observa acá a simple vista es que ustedes pueden ver que lo rojo es el momento del desove de los animales. Como vemos, desde el año 96 al 2011, los periodos reproductivos siempre estuvieron presentes con mayor proporción o con menor proporción. Y esto fue dejando descendencia. Con esto se construye esta gráfica que nos está mostrando que en todo este periodo el comportamiento de los peces y la generación de nuevas cohortes de peces se ha mantenido dentro de lo que es la normalidad. ¿En qué consiste esto? Nosotros en esta gráfica normal podemos ver que hay más del 15% de peces que son animales juveniles, que están de menos de un año, animales de un año de vida, de 2, de 3, de 4, y vemos que los animales de 5 a 6 años son los que más presentes están. Esto es lo que interesa porque es el tamaño de pez ideal que es requerido por la pesca deportiva, por la pesca comercial, por el tamaño que tiene el animal en ese momento. Y luego, fíjense que por mortandad natural o por mortandad de extracción, esta curva va bajando y son más escasos los peces que tienen 15, 16, 17, 18 años. Bueno, yo con esto, que fui bastante rápido, les pido que tengan en imagen visual en su memoria esto para ver qué pasa ahora. Vamos a comparar un año histórico para nosotros en
en la fauna íctica, que fue el año 2009-2010, que fue una creciente extraordinaria y que generó un impacto positivísimo en la fauna íctica. Vamos a analizar después el año 2021 en el medio de la seca total que tuvimos en la zona, y el año 2022-23, que es el último que estamos transitando. Acá tenemos los datos de calidad de agua. Esto es lo que nos provee Yacyretá. Y fíjense ustedes que en el año 2009 y 2010, la cantidad de agua que había en el río era tan impresionante que lo que tendríamos que mirar, por ejemplo, acá en Itatí, que es una localidad aguas abajo, y miren ustedes los niveles que tuvo el río en todo ese periodo y en la magnitud en cuanto a meses que estuvo el río tan crecido que posiblemente para mucha gente le ocasionó un perjuicio porque le inundó la casa o le inundó el campo o le inundó su producción, pero para la vida de los peces fue el momento más adecuado. ¿Por qué? Porque la creciente comenzó en el mes de octubre y terminó aproximadamente el mayo del año siguiente. Entonces, todo este periodo de gran inundación y de copamiento de agua del valle aluvial hizo que la cantidad de peces que se reprodujeron generó descendencia, esa descendencia habitó el valle aluvial, se generaron animales nuevos y son los que hasta hoy en día lo tenemos en estado pescable en el río Paraná. Y acá les muestro los parámetros de calidad de agua que fuimos tomando nosotros en todo ese tiempo. Y lo más llamativo es en este gráfico, en cuanto a la temperatura del agua, que en ese periodo tuvimos los picos de máxima temperatura del agua, que llegamos a valores cercanos a 30 grados, y de mínimas temperaturas en el mes de julio, que llegaron por debajo de los 16 grados. Esto, tómenlo en cuenta ahora que cuando hable de mortandad, va a estar referenciado a este periodo en que hizo este frío extremo y que generó muerte de peces en el ambiente natural. El otro dato anecdótico tiene que ver con la transparencia y que esto está referenciado, que fue el momento culmine de la creciente, y cuando viene creciente por lluvia arrastra demasiado sedimento, entonces la transparencia del agua bajó notoriamente con respecto a los valores que teníamos en otros meses de mayo. El resto de los parámetros, como el pH, el oxígeno, la conductividad, se mantuvieron dentro de rangos normales. Y acá lo que muestro en la tabla de abajo son los promedios de la temperatura ambiente, del agua, el pH, etcétera, y los desvíos estándares que tuvimos, eso para reflejar que no tuvimos grandes variaciones que se escapen de lo que normalmente veníamos observando. ¿Qué pasó con los peces? Miren cómo cambia la gráfica de lo que les mostré anteriormente como histórico. Aparecen una gran cantidad de barras blancas. Y si miramos la referencia de lo que significa la barra blanca, son animales recién nacidos que se incorporan a la vida en el ambiente del río Paraná. Esto demuestra que la creciente que se dio por un aumento brusco del caudal y que se mantuvo por más de 8 meses, generó toda esta descendencia de peces que se incorporaron al sistema y que es estos virginales que estamos observando acá en las líneas blancas, como ustedes los pueden ver. O sea que así, en una imagen visual, sin entender mucho, uno se da cuenta del golpe positivo que genera la creciente. Bien. ¿Qué pasó? Ahora me voy a un salto y me voy al año 2021-2022. Bastante extraordinaria. Veníamos del 19 con el río que bajaba. Miren los valores. Esta tabla también las vimos anteriormente. Esta línea verde estaba por acá. ¿Sí? El nivel máximo que llegó el río en todo este periodo no llega a 3,50 metros. El resto del tiempo se mantuvo por debajo del metro en Itatí. En la gráfica anterior les mostraba que estaba en 4 metros de altura en Itatí. ¿Sí? Esto también de alguna manera influye en la vida de los peces. Acá veo que a nivel de los parámetros de calidad de agua que tomamos nosotros, como la temperatura, la transparencia, el pH, la conductividad, el oxígeno, se mantuvieron dentro de la normalidad, pero siempre con niveles bajos. ¿Sí?
los promedios también no me dicen mayormente nada, pero cuando yo observo el estado reproductivo de mis peces, veo que los peces, porque la luminosidad ambiental empieza a crecer las horas luz desde el 21 de junio en adelante, los peces se estimularon ambientalmente, la temperatura del agua aumentó, pero el otro factor condicionante de la reproducción es que exista un pico decreciente. Como ese pico decreciente no ocurrió, los peces se mantuvieron con las gónadas cargadas a nivel de su cuerpo, el macho cargado de esperma, la hembra cargada de ovocito, pero no fueron estimulados para desovar y que ese desove genere nueva descendencia. Esto se extendió desde septiembre hasta abril del año siguiente y no tuvimos reproducción. Cuando llegó abril, los peces, para no morirse, hacen una inversa. Una hormona empieza a reabsorber todo lo que hay en la gónada, lo pasa por el hígado y eso se transforma en grasa para mantener el cuerpo del animal. Eso se llama reabsorción. ¿Qué pasó con los peces? Acuérdense de la gráfica que les dije anteriormente. Miren como si fuera que esta gráfica está mal construida. No tengo animales de 0 años, de 1 año, de 2 años y de 3 años. ¿Por qué? Porque 21, 20 y 19 no tuve reproducción exitosa. Pero aparecen animales de 5 años en gran cantidad y animales de 8 años en gran cantidad. Si yo miro esto para atrás, son los que me nacieron en el 2009, 2010 y en una creciente que hubo en el 2013, que no la puse acá en la gráfica. O sea que vuelvo a insistir, el nivel hidrológico y el caudal que tenemos en esta zona es el elemento que desencadena el desove de los peces y si se mantiene en el tiempo genera descendencia que son pescables por muchos años en esta zona de nuestro río. Bueno, me voy al último informe 2022-2023. La bastante extraordinaria seguía, pero empezó a haber una leve mejoría de los niveles del río. ¿Sí? Y los peces esto saben, porque están esperando el momento oportuno para desovar. En lo que les mostré hasta acá, normalmente los desoves ocurrían en el mes de septiembre, octubre de cada año. Y fíjense lo que ocurrió en este ciclo 22-23. Tuvimos un pico decreciente en el mes de octubre, pero que se mantuvo poco tiempo a lo largo de los meses. Y otro pico decreciente que fue desde febrero hasta mayo, mucho más largo el periodo. En estos dos momentos fuimos al río. Bueno, en realidad todos los puntitos, las crucecitas que tenemos son los momentos que estuvimos presentes en el río muestreando. También sacamos huevos y larvas del río, o sea, eso es lo que llamamos ictioplancton, y pudimos detectar que en estos dos periodos hubo reproducción de una gran cantidad de especies de peces en esta zona del río Paraná. Y esto, tomamos los niveles de nuestra calidad de agua, no hay mayores alteraciones, un piquito ahí de temperatura, pero nada más que eso. La transparencia se mantuvo elevada, el río estaba, que se veía el fondo de la transparencia que teníamos en este momento. ¿Qué pasó? Aparece de vuelta lo blanco. ¿Por qué? Porque en esos dos picos, el de octubre y en el de febrero-abril, los peces se reprodujeron porque sintieron el estímulo del aumento del nivel del río. Y eso son los juveniles que estamos teniendo ahora de animales de 15 a 20 centímetros de largo, que están lamentablemente siendo pescados por la gente que va a la costa del río y que los captura porque están nadando en esta época del año río arriba haciendo su migración natural de todos los años. Fíjense, acá nuevamente en mi gráfica me aparecen una gran cantidad de animales que tienen menos de 1 año de edad, que es lo que obtuve como descendencia de estos dos momentos óptimos que hubo del río. Aquí corto recursos pesqueros aguas abajo y me meto un ratito en el otro proyecto que tenemos, que es el sistema de transferencia. Acá estamos firmando una renovación de convenio. Está la doctora Lali Garrido de
de la UNAM, nosotros de la Universidad del Nordeste y también gente de la EBI, renovando el convenio, estuvimos ejecutando hasta el 30 de julio de este año, ¿sí? ¿Qué hacemos allí? Allí también recibimos información secundaria de todo lo que es el nivel del río, desde Santo Pipó, de Puerto Maní, hasta el pie de la represa, y después todos los niveles turbinados para tratar de ver cómo es el comportamiento del río, que recibimos agua en el sistema de transferencia. Y además de eso, también nosotros tomamos datos de calidad de agua. Acá, como verán, tomamos en Puerto Maní, en Ituzaingó, en la cota del embalse, en la cota de restitución, los afluentes, los efluentes, los turbinados, el brazo principal, el vertedero. Fíjense que en todo este último tiempo, año 22-23, el vertedero, el brazo principal, nunca se abrió ninguna compuerta porque no había agua en exceso en el lago de Yacyretá. El único que se mantuvo abierto fue el brazo Añacuá, con muy pocas variaciones. Bueno, lamentablemente no les va a ayudar a ustedes a ver todos los datos, pero acá están los parámetros de agua del margen derecha del IPP, del margen izquierda y del paso Paracayá, que era ese lugarcito al costado del canal de navegación, que para nosotros es el sitio de control para comparar que si los peces que yo capturo en esta zona, por dónde atraviesan la central hidroeléctrica, ¿pasan por el IPP izquierda o pasan por el IPP derecha? Por eso es importante tener este dato. Acá también controlamos, como les dije al inicio, todo lo que tenga que ver con cómo están abiertas las válvulas en el canal de atracción para permitir una corriente que estimule la migración de los peces por ese lugarcito. Porque háganse la idea ustedes de que la represa es este paredón como si fuera la mesa, y que en esta punta de la mesa yo tengo una abertura de este tamaño y en la otra punta de la mesa tengo esta otra abertura de tamaño. Y tengo que lograr con una generación de corriente artificial atraer que toda esa masa de peces que tengo allí encuentren esa apertura de este lado y encuentren la apertura de aquel lado y que a través del sistema de transferencia yo la transporte para aguas arriba para el embalse. Entonces, para nosotros es importante conocer cómo está funcionando esto y qué podemos manejar para poder mejorar el sistema de atracción y que ingresen mayor cantidad de peces y que sean traspasados en un estado saludable del otro lado de la represa. Bueno, en esto, para no cansarlo, porque sé que esta hora del mediodía no es el momento más propicio de tener la atención al 100%, yo lo que quiero comparar acá con ustedes es que miren la riqueza específica, o sea, la cantidad de especies que pasaron por la represa de Yacyretá, comparando desde el año 2013 hasta el año 2023. Y miren cómo nos fuimos para abajo. De 53 especies, 57 fue la mayor, en este año caímos en 24. ¿Cuál fue el elemento ambiental que no estuvo actuando bien para que los peces sean atraídos y que yo los pueda pasar por la central hidroeléctrica? La bajante del río. O sea que ese elemento está para nosotros inmerso dentro de lo que es parámetro de calidad de agua, influye en una proporción bastante amplia para que nosotros traspasemos mayor cantidad de especies o menor cantidad de especies. Bueno, acá yo me hice una pregunta porque como yo vengo del área de los peces, capaz que me pongo un poco en la situación de que me gusta hablar de los peces y no cumplir con el rol de esta temática que estaba inserta dentro de este tema de calidad del agua. Entonces, me hago la pregunta que está en azul acá. ¿Para qué me sirven a mí estos datos de calidad de agua en los proyectos que les acabo de mostrar? Bueno, les doy acá algunos ejemplos. En el año 1993, la central hidroeléctrica
tuvo un gran afluente de agua y tuvo que largar ese excedente por vertederos porque en ese momento todavía no estaban funcionando las 20 turbinas en Yacyretá. Y al abrir las compuertas, que es lo que estamos viendo acá en esta foto, se generó en la pileta de aquietamiento esa gran cantidad de agua con espuma y que largaba una brisita hermosa en el verano porque llevaba como una lloviznita y se formaba en el arcoíris, pero lamentablemente esta forma en que el agua fue cayendo allí era momento de migración de peces, se produjo una mortandad que se calculan entre 120.000 y 150.000 peces en un periodo de 24 horas. Nos convocan a nosotros, los de la Facultad Veterinaria. En ese momento vinieron varios grupos de investigación, cada uno a hacer lo que tenía de su experiencia previa. En ese momento en el instituto estaba un patólogo muy conocido en la zona, que es el doctor Hugo Domitrovic. Nosotros lo que hicimos fue no tocar los peces muertos, porque lamentablemente un pez muerto no podemos predecir el tiempo que transcurrió ese animal muerto en un ambiente acuático donde se contamina con una gran cantidad de patógenos. Entonces, capturamos animales moribundos, los llevamos al laboratorio, los sacrificamos y empezamos a hacer cortes histológicos. Y en los cortes histológicos, tanto del tegumento, del ojo, de las branquias y del hígado, nos aparecían huecos donde no había presencia de tejido. Entonces empezamos a mirar la bibliografía y llegamos a la conclusión, con esas muestras que teníamos, que estos peces habían estado expuestos en el agua a una gran presión de aire y que el pez al respirar por la branquia absorbió esa presión de gases y produjo en la sangre una microembolia y esa microembolia se distribuyó en distintos aparatos y órganos de los peces. Acá pueden ver el ojo casi le está por saltar a este pobre bagrecito porque tiene una burbuja de aire detrás del ojo que lo está haciendo esta exoescalpo. Y acá pueden ver la cola de un bagre con una serie de hilitos con burbujas de aire que es, en vez de que circule sangre, estaba circulando aire por las arterias de estos peces. Esto es lo que se llama la enfermedad de los buzos, o la enfermedad de las burbujas, o la enfermedad Bubble Gas Disease, que es lo que aparece en la bibliografía. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vinimos a tomar muestras de calidad de agua para tratar de refutar o no nuestra hipótesis, empezar a hacer una serie de búsquedas bibliográficas para contrastar la información, proponerle a la EBI alguna medida de mitigación que hagan algún comportamiento diferente con respecto a los vanos que estaban siendo abiertos de una manera muy exagerada. Y después, con el tiempo, hicimos una experiencia biológica en el mismo ambiente con peces encerrados en jaula y después nos permitieron hacer un ensayo biológico en nuestro propio laboratorio de la Facultad Veterinaria. Construimos estos estanques verticales que tenían 4,5 metros de altura y tenían 50 de frente y 50 de profundidad. Estos vidrios tenían 2 centímetros de espesor y lo que hacíamos era generar agua sobresaturada artificialmente dentro de estos acuarios, exponíamos a los peces dentro de una jaula hasta que empezábamos a ver que tenían lesiones y después lo íbamos bajando a distintas alturas para ver en qué momento compensaban ese efecto del exceso de aire y que no se produjera la enfermedad normal. Cuando se logró, después de 1 año y medio de trabajo allí en el laboratorio, ver que este era el problema que se suscitaba, Yacyretá hizo esta mejora en los vertederos. Los vertederos, hasta ese momento, el trampolín por donde caía el agua caía así, en forma totalmente oblicua y a la pileta de aquietamiento. Entonces lo que se hizo fue hacer lo que se llama un formato de cola de pato, que la parte final termine para arriba, de esta forma. Entonces el agua, al caer por el vano, caía, se levantaba y cuando volvía a encontrarse con el agua, iba perdiendo gas y evitaba la sobresaturación y evitaba la muerte de los peces en este sector del Yacyretá.
Perdón, Pablo. Sí, Y se cerraron los ductos de incorporación. claro. Gracias, Diego. Vos, como Diego era de la partida, así que me estaba acotando. Sí. Acá al costado de estos lugares donde están las compuertas, para evitar el efecto cavitamiento, había unas aberturas por donde ingresaba aire y entre el agua y la parte de cemento se generaba una lámina de aire para evitar que succione y rompa el cemento. Entonces, cuando se cerraron esos ductos, evitamos ese efecto que ingrese agua y que se transforme como soda en la pileta aquí también. Gracias, Diego. Bueno, ¿qué otras cosas vimos? Con todo este trabajo que venimos haciendo en la EBI, pudimos aportar datos importantes con respecto a la reproducción de peces. La zona aguas abajo de la represa Yacyretá es zona de reproducción, donde hay desove, y nos encontramos con una gran cantidad de huevos en estado embrionario o de huevos próximos a nacer, y que generan individuos que son los que se reclutan como animales adultos para la pesquería deportiva que existe en esta gran zona. Los datos de calidad de agua son los que corroboran que esto se pueda cumplir de manera satisfactoria y que los valores de pH, oxígeno, transparencia, conductividad no se salen nunca fuera de los parámetros que no sean normales, y que el elemento que más actúa para que exista una buena reproducción, una mala o una pobre reproducción, es el caudal. Otra cosa que vimos fue la aparición de peces que por mucho tiempo no lo teníamos presente en el sistema de transferencia. En ese año aparecieron estos animalitos que al principio no sabíamos de qué especie se trataba, y después pudimos corroborar que son manguruyues, animales que no tienen un año de vida. Esta creciente extraordinaria generó una gran reproducción de los manguruyues y aparecían 60, 70 de estos por cada pasaje de peces que había en la central hidroeléctrica. Y estaba dado también por ese fenómeno natural de la creciente extraordinaria. Y de los doraditos, animales que aparecieron de 12 centímetros de largo en ese momento, esto empezó a aparecer a la altura de una localidad que se llama La Valle Corrientes, que está por debajo de la localidad de Santa Lucía. Nosotros le recomendamos a Fauna hacer una cautela de ese cardumen que venía migrando. El Día del Padre fue la primera vez que detectamos esto en junio en La Valle, y cuando fue noviembre aparecieron estos al pie de la represa, y durante todo noviembre, diciembre y enero pasaron por el sistema de transferencia. Bueno, a nivel del sistema de transferencia, estos años de trabajo nos permitieron poder conocer épocas en que los peces utilizan más el sistema de transferencia en función a la temperatura y al caudal, y épocas que utilizan menos. Entonces eso nos permitió que nosotros le pudiéramos recomendar a la EBI en qué momento del año pueden sacar los ascensores fuera de servicio y hacer reparaciones o arreglos. Que son los meses en cuanto a la temperatura está más baja. ¿Por qué? Porque ahí la cantidad de peces que pasan es menor. Y hoy, como hay 4 ascensores, le proponemos que vayan sacando fuera de servicio en forma secuencial cada uno de los 4, no los 4 juntos, y que hagan las reparaciones que tienen que hacer en este sistema. Otra de las cosas que también observamos es que en una época del año, en el ascensor aparece este pececito muy chiquitito, que para los correntinos tiene un nombre vulgar que se llama pirá cambú. Pirá, pescado, cambú, chupasangre. Es un animal que se alimenta de sangre de otros peces. El nombre científico es Homodiaetu anicit. Cuando la temperatura del agua en el ascensor está por debajo de los 18 grados, empiezan a aparecer estos peces con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque encuentran que los peces están en un canal con restricción de espacio, y luego en el ascensor están 20 minutos que lo transporto desde el pie de la represa hasta arriba, y aprovechan para pegarse a la branquia o al tegumento y alimentarse de sangre. Entonces, en estos momentos, recomendamos que las transferencias sean más cortas en tiempo y que se transporte menor cantidad de peces para que no
actúen estos animalitos de manera vandálica, matando por desangrado total a los peces. Sí, pareció el cantillo. El que es el candirú de Brasil, para nosotros piraca. Pero hasta que lo desangra. A los bagres sí los deja totalmente exangües. A un surubí no, pero a un pez más chico sí. Bueno, mortandades por frío o por calor. Estos son los peces que observamos en la costa del río con lesiones y con las distintas patologías cuando fue esa temperatura de 14 grados que les mostré en la primera lámina ya por el año 2009. Y después lesiones que aparecen por los peces que se meten en los canales de las bombas de atracción y al lastimarse aparecen bacterias que después colonizan esa zona lesionada y terminan matando a los peces. Bueno, acá es donde yo trabajo, somos un grupo de 25 personas, entre doctores de distintas ramas de la biología, desde licenciados en genética, veterinarios, biólogos, bibliotecarios, etc. Y trabajamos no solo en recursos pesqueros, sino que también en piscicultura. Y algo para aportar, dije, ¿qué más puedo decir en esta charla? Yo creo que con este trabajo que estamos haciendo en cuanto a calidad de agua y fauna íctica, sobre todo, nuestro trabajo fundamental está dado en este ODS número 14, que para mí, que soy un transgresor, está mal llamado para nosotros acá en la zona norte, porque dice vida submarina. Yo a este le pondría una cruz roja así, le pondría acá vida de agua dulce, y acá están nuestros peces a los cuales tenemos que ver qué metas tenemos para tratar de mantener esta riqueza de fauna íctica en la zona y de esa manera cumplir con este objetivo número 14. Pero también acción por el clima es un tema fundamental que trabajamos cotidianamente. Y el otro punto tiene que ver con esto de la represa de Yacyretá, que es energía asequible y no contaminante, la hidroelectricidad. Pero todo esto se logra siempre y cuando trabajemos juntos. Yo lo que rescato de esto es que habernos encontrado a trabajar con un equipo de la UNAM y de la UNE, para nosotros generó un enriquecimiento en cuanto a capacidades. Ahora no hace falta que tengamos iguales equipos en Corrientes que en Misiones, sino que somos una sola unidad que nos prestamos recursos, nos prestamos conocimientos, nos prestamos tecnología para poder trabajar. Bueno, de mi parte, después de haber trabajado en el laboratorio, me voy ahora a la pileta a esperar un buen sol y a descansar en este día. Muchísimas gracias. Cumplí ante la hora. Tal cual. Tal cual, tal cual. O sea, nosotros tuvimos que, de hecho, que al trabajar con un animal, tuvimos que conocer el ambiente, y el ambiente es el ambiente acuático. Entonces ahí, así como en el ambiente terrestre uno tiene ciertos controladores, había que ver qué controlábamos en función a que nuestro objetivo de trabajo eran los peces. Y fue ver cuáles eran los parámetros que podíamos medir in situ, y al principio también llevábamos muestras de agua conservada, con agua de corriente, si le habremos dado dolores de cabeza para pedirle análisis, y también hoy en día a la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la UNE, que tiene un laboratorio de calidad de agua importante por el tema de las arroceras, donde hoy se hacen la mayoría de los análisis toxicológicos y de residuos. Pablo, quizás por el tema que quisiste exponer, no tuviste tiempo de contar, aprovechando que la gente era conmigo. ¿Para qué sirvieron esos datos de época reproductiva con respecto al manejo? Bueno, nosotros tengo que hacer un poquito de historia y voy a ser breve. En el año 1980 se instalaba la primera estación de piscicultura de salmónidos en Bariloche. Y ahí hubo un grupo de biólogos que se instaló en la Universidad del Comahue, y ellos detectaron
que los salmónidos en la Patagonia formaban agregaciones de peces y migraban todos juntos, machos y hembras, por los ríos que generaban corriente del deshielo de las nieves de la alta montaña de la zona. Entonces, cuando la gente iba a pescarlo en esa zona, abortaba la reproducción. Entonces vino toda una tendencia científica que había que proteger los peces en el momento que se estaban reproduciendo. Eso llegó a Corrientes en el año 1980. Entonces, en esa época se decidió también que para todos los ríos, para el río Paraná y para el río Paraguay, se declare una veda reproductiva para los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año, porque había que proteger la reproducción de los peces y sobre todo el dorado, que era el emblema de la pesca de paso de la patria. Y eso duró hasta el año 2003, ese conocimiento científico y esa postura. Cuando empezamos con estos datos y a ser analizados, nosotros vimos que los peces no tienen el mismo calendario que tiene el humano para reproducirse. Ellos se reproducen cuando las condiciones ambientales les son favorables. Y esas condiciones ambientales son mucho más que octubre, noviembre y diciembre. Está demostrado en el año 2009-2010 que la reproducción fue total de los peces en el mes de septiembre, y durante la época que hicimos veda, en noviembre y en diciembre, los peces los habían desovado todo. La gente estuvo pescando y cuando el pez está maduro y tiene que reproducirse, puede pasar una barcaza por arriba, puede pasar una lancha o un somielo y los peces igual se van a reproducir. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver un turista que estaba sacando un surubí que fue robado porque lo enganchó con el señuelo desde la cola, y cuando llegó a la superficie, el animal estaba desovando y alrededor suyo había dos machos que estaban espermeando a ese animal que estaba capturado por un señuelo. O sea que estoy maduro, me voy a reproducir, no me importa quién está al lado mío y largo lo que tengo que hacer. Cosa cortita. Vinculado a los picos de crecimiento del uso reproductivo, por ahí poner en valor las llanuras de inundación, cuando el valle de inundación, cuando el río se va de cauce, la importancia que tienen esas tierras que son subvaluadas, ¿no? Que son áreas que se disputan con relativa frecuencia, prestes a propuestas de proyectos hidroeléctricos como Itatita, que todas esas áreas se perderían. Sí, tal cual. Sí, desde Ituzaingó hasta Paso de la Patria tenemos detectados 6 lugares de valle de inundación en costa correntina, que son lugares donde hoy en día los peces pasan su primer año de vida. Siempre y cuando se produzca el curso de agua y que inunde esa zona. Una zona, por ejemplo, es a la altura de Uriburu, del puerto de Uriburu frente. La otra es antes de llegar a Itaibaté, toda esa zona de bañado. Después tenemos Puerto Abra, que es Repesti. Después, entre Itatí y Paso de la Patria, hay 3 lugares más. ¿Segmentado? ¿No? Sí. Sí. Pero, ¿qué pasa? Los peces son animales que tienen posibilidades de buscar estrategias reproductivas, y en este caso estamos notando, bueno, no está hoy la doctora Lali Garrido aquí, para contarles que los peces que están en esta zona de aguas arriba del embalse empezaron a encontrar arroyos o ríos secundarios donde suben para hacer la migración. Y ahí la migración no se da por el aumento del nivel hidrológico del río Paraná, sino que por las lluvias que se producen en la cuenca de estos arroyos, y ahí se reproduce. Y en el caso de aguas abajo, estamos viendo que ahora el mejor desove no se produce sobre costa correntina, se produce sobre costa chaqueña. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peces están migrando por el río Paraná, por el río Paraguay. Entonces, sobre costa chaqueña, observamos que tenemos mayor cantidad de conteo de huevo y de larva cuando viene la época reproductiva.
fundamento por ahí sobre las represas, sobre las migraciones de los peces, cuánto incide, no incide. ¿Hay alguna medición que se haya hecho antes de la ejecución de las represas? Vos estabas hablando de todas las mediciones y los balances desde la represa hacia aguas abajo. Con la facultad, la UNAM están haciendo hacia agua arriba. ¿Hay alguna comparación de eso? Si hay alguna alteración o no, el tamaño de los peces, la incidencia de la obra. Bien, nosotros a este grupo de peces que lo estamos utilizando en las instalaciones para peces lo clasificamos en dos, migradores y no migradores. Los migradores son los que se mueven en un trayecto importante del río, y de ahí dentro de ese grupo de los migradores están los que son de interés para la pesca deportiva y comercial y los que son de interés desde el punto de vista biológico. Nosotros en la actualidad tenemos 14 especies de importancia para la pesquería deportiva y comercial y 22 especies migradoras que están en forma constante en el sistema de transferencia. De hecho, tenemos que reconocer que no va a existir nunca un sistema de transferencia de peces que pueda ser usado por el 100% de las 450 especies de peces que tenemos en la zona. ¿Por qué? Porque este sistema fue copiado de lo que era el río, una represa y una escala de peces del río San Francisco, donde solamente tienen 7 especies de peces. ¿Sí? Nuestros peces se fueron adaptando a poder utilizar ese sistema que ya nació con deficiencia, y es por eso que la universidad está ahí instalada para tratar de ver de qué manera hoy se pueden hacer pequeñas adecuaciones para mejorar ese pasaje de peces. Por ejemplo, dividimos al grupo de peces que pasa si utilizan la mañana, la tarde o la noche. Entonces, cuando vos querés que sean pasados de aguas abajo a aguas arriba, los armados, es mejor que el sistema funcione durante la noche porque utilizan los horarios nocturnos para moverse. El sábado, el dorado y la boga utilizan horarios de la mañana. Vamos a dar un fuerte aplauso a los antes de ir a almorzar, si podemos sacar una foto y vamos a hacer antes de que puedan. Después volveremos con las otras disertaciones que están pendientes. Sí.
Ujú.